Muy buenos días para todos. Este es un nuevo episodio de Tiempo de Zancadillas. Muy contentos con el éxito que estamos teniendo, con el éxito en las redes sociales. Poco a poco vamos creciendo. Ya va aumentando la audiencia, va creciendo la espuma. Hoy estamos nuevamente con ese gran poeta, ese gran profeta de asuntos sin importancia que es Román González, ex jurado de Sábados Felices. Gran personaje. Román, ¿cómo estás? Y gerente de causas perdidas, me dicen por ahí. Sí. Sí, sí, Ex sí, yo también. vocalista de Marimonda, ex Exacto. bajista de Skull Crusher y No, muchos títulos más. y ex manager de Juanes también. Sí. Ay, de eso tenemos que hablar, sí. Hay muchas historias para contar. Cuando tocaba bueno, valga la Cuando, redundancia. cuando equimosis era equimosis. Cuando la música era bacana, sí. Yo lo quiero mucho, No, por si lo claro, llega no. algún día a oír. Yo al hombre lo quiero con toda mi alma, pero me parece que antes era cuando cantaba bueno, ya no canta, pues ya no, canta Ya bien. estamos hablando, ya estamos hablando como los viejos, Felipe, que Sí, todo el no. tiempo pasado fue Todo, mejor. No, eso no era lo mismo de esa antes, mijo. música de No, no, Queen. no. Bueno, Juan, bueno, Román, hoy te tengo un tema bien importante, o bien importante no, un Dímelo. tema que nos gusta, que yo Claro. sé que vos sos un gran maestro en eso. Películas serie B. Primero que todo, expliquémosle a la audiencia qué son películas de serie B. No, así en palabras dummies, son esas películas de bajo presupuesto que por lo general los directores tienen grandes expectativas cuando las hacen y al final terminan siendo muy chistosas porque no les da para más. Es como cuando uno está haciendo abdominales y le da y le da y le da y no desarrolla nada, pero le meten ganas. Y eso ha generado un culto, se ha generado un culto mundial alrededor de toda esa estética y de todos esos directores y todas esas películas. Y personalmente, no sé si será tu caso, pero mi relación con este tipo de películas comienza en los 80, en la época que teníamos que ir a los sitios donde se alquilaban películas de Betamax para pasar el fin de semana. Es Sí, me una acuerdo, práctica que bueno, se perdió. yo me acuerdo mucho de Betacentro, y me acuerdo Betavisión, y había uno que era Pelvet, Y un gran Betavideo clásico. Río Claro. Beta Video Río Claro, ¿no? Ahora, yo me Sergio, acuerdo mucho, para hablar de películas serie B, que no sé qué tan B sean, pero eh, habían yo me crié en el centro. sí, sí. Eso es una gran ventaja, sobre todo Sí, cuando nada de uno, que vengo. Usted de la gente caché de Boston, ¿no? no, ¿cómo es? Un alma del poblado atrapada en un cuerpo de Boston, de Maracaibo con Ya, Córdoba. Entonces, sí, allá habían señor. dos teatros, uno el María Victoria y otro el Aladino. No sé si te tocó. El Aladino era muy chiquito. Era un garajito. Decían que uno cuando entraba le daban dos ladrillos, uno para tirar y otro para sentarse. Y en el Aladino daban puras películas de karate. Y Ajá. costaba, primero me tocó 3 pesos, después 5 pesos. Y era el que entraban como todos los gamines. Y eran puras películas de karate, de karate, de karate. Y Hay allá un fue culto como en donde Medellín frente a empezó eso. donde empezó mi amor por el cine malo. Que lo de malo podría ser cuestionable, pero por el cine, sí, serie B, que va entretenidísimo. Decime, vamos a empezar, pues obviamente no, es muy difícil como esto darle un orden, pero película más célebre para vos del cine serie B. Pues todas las de terror que nos tocaron en los 80 eran muy serie B. Dame la Por primera. ejemplo, por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes. Ah, sí. Que esos muertos daban era risa, ¿no? Como Sí. los Esa era efectos muy buena. especiales, los efectos especiales eran medio chongonos. Ahí en ese sitio, por mi casa había un sitio de alquiler de películas que se llamaba Rancho Beta, imagínate, Rancho Beta. ni siquiera había llegado el VHS, alquilábamos Eran películas beta. En Betamax. Y ahí había un gran surtido de películas. Una cosa interesante de eso es que eran películas grabadas, no eran películas originales como cuando uno iba, no sé, a Blockbuster año después, no, o sea, yo no sé la gente cómo se surtía, mucha de esa información de esas películas venían grabadas de Venezuela y de México. Había gente que traía maletas con Betamaxes de cosas y se surtían sus propios negocios ahí. Por ejemplo, Rancho Beta, donde yo iba, era un emprendimiento de una familia que tenía un alquiler de películas ahí en Simón Bolívar, en el garaje de la casa. Y ahí tenían un montón de películas de esas a mí me gustaban siempre, pues no era que yo fuera a buscar películas de serie B, sino que fui descubriendo
en esa necesidad de alquilar películas, porque que llegó este fin de semana y siendo uno un menor de edad, pues lo que le recomendaban a uno, ¿no? Entonces ahí vi muchas películas de muertos vivientes, muchas películas de terror, pues de artistas así muy, muy desconocidos en esa época, pues como que no tenía uno la facilidad ni la curiosidad, simplemente de quién es este director o quiénes son estos actores. Y con el paso del tiempo, pues este tema de memoria y de nostalgia nos lleva a investigar esos detalles. Había una película que nos llegó a nosotros, a mis compañeros, a mis amigos de colegio en esa época, que gustó mucho, que se llamaba El Vengador Tóxico, no sé si la recuerdas, una El película del Vengador Tóxico, no. 84. Sí, El Vengador Tóxico tuvo, creo, como su primera película del 84. Era una película así tipo terror, comedia, como con toneladas de sangre falsa, ¿cierto? Y era dirigida por un señor llamado Lloyd Kaufman, que se volvió un ¿Eh? personaje de culto en ese, sí, Lloyd Kaufman, para que lo googleen por ahí. Y The Toxic Avenger era el nombre en inglés. Y bueno, era la historia de un personaje así, tipo, era como un fisicoculturista que le cae como un barril de desechos tóxicos y se desforma y se derrite y se vuelve así como un monstruo con superpoderes. Y entonces es como una combinación así como de terror chistoso, comedia y los gringos que a todos le meten chicas en toples, entonces era bien entretenido. Entonces nosotros Sí. alquilamos Hay, eso hay como por... una, hay una, hay una, si uno va a hablar de series B de cine, hay un aporte de Colombia que a mí me parece que es brutal, que yo estoy casi seguro de que vos lo tenés que conocer. Y es muy importante abrir un capítulo muy importante. El el maestro de maestro maestros. Pinilla, el maestro Pinilla. Claro. Yo El al maestro máximo. Jairo José Pinilla, Telles. Jairo Pinilla, sí, íntimo amigo de Román, yo lo conocí hace algunos años en No un... jodas. Sí, te voy a contar mi historia con Jairo Yo Pinilla, que tengo algún ahí día con a ver, deberíamos invitarlo. dentro de mi corazón, y lo podríamos invitar. Sería Sí, claro, fantástico. claro, es muy Mira, divertido. tenía una, por ejemplo, Funeral Siniestro, Claro, campeona. Hay sí, una que sí, yo sí. me vi en el cine, tuve la oportunidad y te lo digo, de verdad que me causó terror. Lo que pasa es que, ¿Cuál? pues, poniendo el contexto que era 27 horas con la muerte. Sí, esa es Hay, interesantísima. hay una Adem- muy buena yo amo ese corto, que es la silla satánica. esa es buenísima, pero Ese es lo esa máximo, es, ese es lo máximo. pero esa es de, digamos, como de los trabajos de él, como del 2000 para acá. Es que mira, lo que pasa con Jairo es que hay que verlo desde varios puntos de vista. Jairo era una persona en los 70 que ganaba, había como un incentivo para los creadores de cine en Colombia en los años 70 y la gente pues participaba con guiones y con cosas y les daban un dinero para que produjeran una película. Jairo lo que hacía era que con ese dinero, no sé cuánto dinero le darían a esa gente para producir una película, ponerle $1.000.000. Entonces con ese dinero él no hacía una película, sino que hacía 2 películas y a veces hasta 3 con el mismo presupuesto. Entonces él optimizaba los recursos. Entonces claro, él era una persona que hacía los efectos especiales, que en esa época pues era muy divertido, él hasta muy creativo como los hacía. Por ejemplo, ¿Vos has visto creo que es los de Área Maldita? No, es Triángulo de Oro, la Isla el Fantasma. triangulador, Eso eso es sí que muy tesos, es, esos efectos, muy los efectos son tesos. buenísimos porque ahí salen unas plantas carnívoras que se comen a la gente Sí, y él sí, lo que sí. hace es que coge a los actores y los enreda en la planta Y y los desenreda. la persona se desenreda y lo que hace es que después pone la película al revés y parece que la mata estuviera comiéndose a la No, persona. no, no, O sea, no, no, muy no, divertido no. y muy recursivo y todo lo de él era así. Además que en esa época había muy mala calidad de audio, entonces lo que hacía era que cogía sus películas y después las doblaba. Se Sí, llevaba a la gente para el estudio y los ponía a doblar. Incluso creo que hizo una en inglés. Entonces era muy sí. divertido como ver la gente hablando en español doblado por ellos mismos. Entonces a veces se desfasaban las Pero voces. sabes una cosa, digamos, ahorita que estuve en Estados Unidos, eso es una cosa que todavía es muy vigente en Hollywood. Es El decir, tema de del doblaje. el dramatismo del audio, pero más que del doblaje. Es decir, yo creo que Colombia en el cine, voy a decir de pronto una barrabasada, pero es decir, Colombia en el cine, el cine Colombia durante mucho tiempo se destacó por su mal audio, primero que todo. Ujú. Segundo,
esa intención del cine o del cineasta colombiano de capturar el audio, en Estados Unidos no lo hacen así. Es decir, en Estados Unidos no graban el audio, pues es decir, hacen la explosión y cogen ese audio y lo trabajan. No, ese audio no les sirve. O utilizan muy poquito. O el audio de la gente corriendo, o de lo que se llama en cine Foley, que yo estuve haciendo un poquito de eso ahorita en estos días. Eso ya es postproducción. Eso es pura postproducción, claro. Porque ahí es donde está todo el drama, la carga dramática de la película es ahí. Y hay unos genios para diseñar ese audio. No pueden escatimar en eso. Entonces, por decir algo, si vos tenés un audio de una clínica, de la policía entrando a la clínica, ese audio ambiente hay que trabajarlo de manera particular y especial, y no es como ir y capturar el que está en la escena, no sirve. Exacto, es real. Y ese man se la había pillado por ahí, primero que todos. Sí, entonces Jairo, de él podemos hablar mil cosas. Ahora que me hablabas de la silla satánica, es muy bacano porque hace unos años yo lo fui a verlo a una conferencia que dictó aquí en Medellín, y él, como que el mensaje que mandaba en ese momento era que la gente debería estar haciendo más cine al día de hoy. Por esa época estábamos usando las cámaras de mini DV, que eran cassette digital. Ya el formato de 35, de 16 milímetros que utilizaba él hace muchos años era obsoleto, porque tampoco había laboratorios de revelado de película en Colombia, yo creo que de mediados de los 80. Tal vez yo creo que de las últimas películas que trabajaron en cine pueden haber sido las primeras de Víctor Gaviria, y hasta ahí para allá. El resto ahora, todo este tema del HD y de lo digital, pues es una industria que se transformó diferente. Y él en esa época como que decía a la gente, venga, trabajen con mini DV. Y esa película La silla satánica es como lo último de su época. Esa película puede tener unos 20 años y fue grabada en cassette, o sea, en cinta, no fue grabada en cine. Además, es que la trama es muy divertida y todo eso. Y entonces él también, es algo que no se lo he preguntado nunca si me vuelvo a ver con él, porque él trataba de hacer todo este tema de suspenso. A veces le salía, a veces no, a veces se le iba como para el lado del humor, pero es muy interesante. Funeral Siniestro de 1977, la que te gustó a vos, es una película muy reiterativa. Cuando uno ve los canales de Señal Colombia y toda esta televisión nacional nuestra, a veces como que rellenan las parrillas en las noches, los fines de semana, y uno siempre encuentra grandes clásicos de Jairo Pinilla ahí en programación. Hay una anécdota que no la han confirmado, eso puede ser, no sé, algo como un mito urbano. Habrá que preguntarle a Jairo, porque a él no se le ha hecho ni siquiera un libro autobiográfico. Compré un librito de él hace poco, que era como la vida de él llevada como a las caricaturas. Entonces es como un libro autobiográfico en caricatura, pero hay ciertas cosas ya de fanatismo que podríamos preguntarle, y es la siguiente historia, no sé si la sabes. Él, pues obviamente trabajaba con un presupuesto muy reducido, ponía a actuar a los amigos, a veces actuaba él y hacía todo, hacía cámara, hacía edición, hacía postproducción, mejor dicho, casi que era el hombre orquesta para ahorrar algo de dinero. En algún momento muchos de sus actores fueron del elenco de Sábados Felices, ¿ya? Entonces de repente salía por ahí actuando el Príncipe de Marulanda, todos estos. Hay una película muy famosa pues en los 80 que también la alquilábamos ya en VHS, que era con Julia Roberts y con Kevin Bacon, que se llamaba Línea Mortal, ¿te acordás? No me acuerdo del título, pero... Bueno, Línea Mortal era la historia de unos estudiantes de medicina que comienzan a experimentar con los aparatos de la universidad, y se generan muerte, pues se inyectan unas cosas y como que se suicidan un ratico y después se reviven, y la idea es traer como qué experiencias ven al otro lado luego de que sufren pues como ese impacto de morir, ¿ya? Entonces cuando vuelven nuevamente después del shock de la muerte y toda esa cosa, pues se les comienza como a alterar la vida y comienzan a ver visiones, y bueno, se les vuelve como un tema medio karmático. Dice la leyenda que ese libreto originalmente era de Jairo Pinilla y que Hollywood se lo robó. Y dicen que existe una versión tipo demo tape o algo de esa historia grabada en 16 milímetros en Colombia, y que los actores eran pues que todos estos personajes que te decía pues como muy, muy familiares para nosotros, y eso ha quedado siempre ahí como en el aire. No hay todavía como una certeza, pero una pregunta, no parece... Román. Sí, termino. Pero todavía no tenemos la certeza de eso. Además, pues que ya la producción del cine en Colombia tiene unas historias. Jairo es
un hombre que ahorita te contaré otra anécdota buenísima que hay con él, pero a mí esa sola historia me da una idea para hacer un documental hablando del tema. De repente en algún momento me anime a hacerlo. Una pregunta, Román, vos que sabes de esto. ¿Dónde acaba? ¿Cuál es el límite del cine B, serie B? Yo creo que... Porque la pregunta, te lo pregunto por qué. Por ejemplo, te voy a hacer varias preguntas. Por ejemplo, el taxista es el embajador de la India. ¿Serie B o no serie B? No, eso es cine colombiano, eso ya es otro tipo de estética. ¿Por qué? Porque es cine ¿Por qué no que es se cine? hizo... No, es un cine que tiene, digamos, precariedad y mala factura, pero no porque queramos, sino es que no teníamos los recursos en Colombia para hacer buen cine en ese momento. O sea, como todo lo que hablábamos en estos días, pues muchas veces las intenciones en Colombia no pasan de ser intenciones 2.0 de lo que se podría hacer. Si el taxista millonario en este caso me hubiera dicho, lo hubiera producido una empresa norteamericana o algo, seguro que hubiera sido un peliculón. Lo mismo que si Rodrigo de la hubiera producido una empresa, pues como ejemplo, una empresa británica o algo, eso sería una película tipo Trainspotting, ¿ya? Sí. No, el problema Pero con otra nosotros... pregunta, películas, digamos, El Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato, gran Lo que clásico. pasa es que ¿Eso es serie eso B sí, o no es? eso tiene algo de serie B, pero eso ya se enmarca dentro de la estética del cine mexicano. Es que México, en el tema del cine, es un caso aparte. Porque también ellos desarrollaron mucha dentro de esa industria, porque México tiene una industria de entretenimiento bien grande, sobre todo a principios de los 50, los 60, pues No, y incluso todavía. ahorita, Yo creo que sí. incluso de los estudios grandes, yo no lo conozco. De pronto vos sí, no sé, pues o por fuera, que es Churubusco. En Churubusco se han hecho las grandes producciones, estudios Churubusco. Pues para Yo responderte nunca he lo del estado. Santo, para responderte lo del Imagínate, Santo, ahorita que cuando uno va y mira esos estudios de Warner, de Universal, hermano, eso es puta, de un tamaño, no, pues no le cabe a uno en la cabeza. ¿Qué me ibas a decir del Santo? No, pues para responderte la pregunta de toda esta estética, pues que hay una estética del cine mexicano importante, pues muy interesante. He tratado de hacer una reconstrucción de todo ese tema del cine de lucha, porque es que también dentro de algunas, si uno ve digamos como la filmografía del Santo, pues hay títulos como El Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato, cosas así. Sí. Que ya son pues fantasiosas y todo el rollo. Además el Santo pues es un personaje que venía de la lucha libre y también le dieron esa... Y está el Santo contra Drácula. Hay muchas, o sea, pues hay unas que son hasta de ciencia ficción. Yo tengo unas de las últimas que ya ni siquiera son el Santo actuando, sino que es el hijo del Santo haciendo el personaje y el hijo de Blue Demon también haciendo el personaje como extendiendo pues como el tema del personaje del Santo y Blue Demon, y son unas películas en las que ellos se montan unas naves espaciales y tienen rayos láser y unas cosas y unos efectos ahí. Esas sí tienen estética serie B, pero porque son unas películas con un presupuesto muy reducido. También yo aplaudo la pericia de esos directores. Es más, aquí en Ecuador, cerquita de nosotros, hay un señor que le dicen el Tarantino ecuatoriano. Es un personaje que... ¿Y quién es ese man? No, es que le voy a mandar ya mismo. La historia con él es un señor que comenzó a hacer películas con sus amigos, y eran películas de bala y de sangre, y se volvió un personaje de culto en el underground. Entonces, voy a ver por aquí, voy a revisar mis archivos. El Tarantino ecuatoriano. Le han sacado incluso hasta unas notas en BBC News y así de ese nivel. O sea, es que también dentro del underground y toda esta gente que es creativa, hay una tradición. O sea, si nos vamos a los 50, teníamos a Ed Wood, que era un personaje que la misma academia lo bautizó y le dio hasta un premio póstumo como el peor director de cine de la historia. Y cuando uno revisa las películas de Ed Wood, por ejemplo, pues hay unas cosas geniales, pues, o sea, el tipo son apasionados de gente que quiere hacer. Fernando Cedeño, conocido como el Quentin Tarantino ecuatoriano. Fernando Cedeño, sí. Uno de los directores de un movimiento cinematográfico que surgió en las calles de la ciudad, ¿cierto? Allá en Manabí, Ecuador. También lo tuvimos aquí invitado hace unos años. Había un movimiento de gente muy curiosa con todo este tema de las películas de bajo presupuesto y de serie B, que hacían unos coloquios, unas reuniones donde venían todos estos personajes como hablarnos de sus experiencias. Ahí fue Román, ¿cuándo es otra pregunta?
¿es serie B Bollywood o no? Las que uno ve. Bollywood, lo que pasa es que Bollywood ya es otro nivel. Ahora, Bollywood, Ya, no el ya son Bollywood, el Bollywood, descarados. no, ¿Vos no, has el visto Bollywood de los por ejemplo, la de Superman? Que baila no, con la mujer araña. no, La de pero Superman. es que lo que No, pasa es que es otro mundo aparte. Ve, hay un personaje muy interesante del Bollywood que es Amitabh Bachchan. No sé si lo conoces. no. Amitabh No, no. Bachchan es un galán que es un personaje muy famoso en el mundo de Bollywood que, a ver, ¿con quién lo podríamos comparar? Pues, o sea, a veces hace de superhéroe o de personaje sexy y bueno, es como Chuck Norris, ¿sí? Entonces, Sí. hay cosas muy bonitas de ese tema del Bollywood, incluso pues toda esa estética se ha volcado a las telenovelas, que nos han llegado muchas telenovelas de India también, como con esa estética que es un drama exagerado, una falta de efectos especiales pues concretos. O sea, a mí personalmente me encanta eso, pero Bollywood es otro nivel, claro que tiene una herencia de cine B pues muy divertido. Yo hace poco, a ver si lo encuentro por acá, estuve investigando un personaje que me llamó mucho la atención. Se me escapa ahora el nombre. Que es Y, como una especie de, también del cine bollywoodense, que es una especie como de agente 007, pero es un enanito. el que chiquitico, que Sí, sí, pelea sí. como karate. Sí. Sí, que murió hace poco, hicieron una película de él. Yo compré por acá un DVD incluso online como para ver la historia del hombre, me llamó mucho la atención y se generan un montón de estéticas. Pues por lo menos pues ¿Y ese el es tema, B o no? eso es totalmente pues, ya no diría que tanto es, sino pues ya muy low profile, muy falto de presupuesto. Bueno, Pero pues si vamos a hacer... Serie B en Medellín, ¿qué? ¿Sí? ¿No? Bueno, en ¿Lo han Serie B hecho? hay gente, hay una Pues película Teleantioquia, que... ¿cuál? No, Teleantioquia es otra cosa. No, porque es que yo creo que cuando el Serie B llega al mainstream, para mí Sí. ya deja de ser Serie B. Yo creo que todo el Ya. Serie B está en el underground. Para ir a Ya. buscar esos contenidos, esas estéticas y todo, obviamente no las vas a encontrar en el mainstream. Y hablo mainstream como las industrias que Sí, comercializan como y que... lo oficial, pues. Exacto, sí. O sea, No. pues no, encontrar Serie B es muy difícil. Hay gente que tiene pensamiento de Serie B. O sea, Espérate, no, espérate, que hay una cosa que había aquí que yo no sé si es de B o no, porque era no, porque tenía algo de elaboración. Incluso yo creo que vos debiste haber trabajado en eso. Y yo fui profesor de ese pelado, una serie que se llamaba Montrox. Y había claro, Adolfo X. Adolfo X, Adolfo claro, hermano. X. ¿Qué Sí, Adolfo pasó con X. ese man? No, él es un personaje que está por ahí, todavía sigue haciendo sus películas, pero a principios de los 2000 montó su serie, que era una especie de ángel caído, Pero era ¿sí? Que tenía bacano, pues, o sea, superpoderes, le faltaba, pero pero recursivo. yo le daba clases a Montrox, pues Sí. ahí se Al pelado que pelado, actuaba ahí. sí. Sí, creo que se llamaba Julián, algo así. Entonces, Sí. pero hay algo, en Medellín pasan cosas como estas. Hay una película que se las voy a recomendar si la buscan en YouTube, que se llama Muerte Chunchurria. Eso para mí, Muerte Chunchurria eso realmente es cine B con cojones. Es una historia de zombies ambientada en Medellín. No. Eso hay que verlo, es ¿Y hecha por unos... está en YouTube o en dónde Está está? en YouTube. Bueno, ya saben, a toda la gente de Tiempo de Cosquillas, de Cosquillas, de Zancadillas, de Zancadillas, Muerte Chunchurria, hay que Muerte buscarla. Chunchurria es una obra de arte. Yo conocí a uno de los protagonistas, resultó ser familiar de un gran amigo mío y yo aplaudí esa película porque a principios de los 2000 esto fue como un trabajo para una materia que tenían ellos cuando estudiaban, los directores eran estudiantes de diseño bolivariana y han hecho esto y me parece una obra de arte porque es una caricatura de Medellín. No, ahí no les voy a hacer más spoilers. Busquen Muerte Chunchurria. Yo a mis alumnos incluso les ponía esa película para incentivarlos cuando yo daba clases de audiovisuales porque me parecían recursivos y divertidísimos. Pero si nos vamos a pegar, digamos, del concepto serie B como tal, pues hay un montón de cosas que podemos hablar. ¿Usted se acuerda de el Holocausto Caníbal de 1980? Holocausto Caníbal, total. Y sobre esa película hay un mito impresionante. Pues, o sea, se dice que fue verdad, que sí, que no, que, en fin. Sí, o sea, como ese tema, como ese juego que lo retomó muchos años después de Blair Witch Project,
Pero, ¿te yo acordás? creo que también era mucho como por promover la película, he oído yo. Salvo Basile era uno de sus protagonistas, pues. ¿Te acuerdas de Salvo Basile? Claro, pero este Salvo Basile salía como en todas las películas, ¿no? O sea, Es que lo película que que pasa había es, en Cartagena, Salvo Basile actuaba ahí. no, es que aquí en los 80, en los 70, extranjero que llegara era extranjero que necesitábamos apalancar, no sé si era una estrategia de internacionalización o qué, pero pues, o sea, pues las grandes luminarias nuestras, la gente que construyó la televisión y el cine y la industria en Colombia, pues eran muchos actores que venían de Argentina, que venían de Cuba, ¿cierto? Ajá. Y hay muchos que se quedaron viviendo acá, pues grandes directores. Salvo es un personaje que me parece a mí que se le debería hacer como un trabajo investigativo, porque es una memoria de país bien interesante desde el audiovisual. Hay otra película, bueno, pues ya ahorita que estábamos hablando de Ed Wood, hay una que es muy Sí. famosa del 59 que se llama Flying Nine from Outer Space. No sé si te suena, que No. fue muy divertida porque es una película en la que él hace yo creo que no lo hizo a propósito, no hay como un testimonio de eso, pero él hacía como unas navecitas espaciales y las colgaba así como con unas cañas de pescar y entonces Sí. se iba en el carro así como con la cámara y la navecita así colgando muy chonga de un hilito. Y es una historia Sí. pues que tiene una estética bien especial, es de las más famosas de él, ahí la pueden, también está en YouTube montada. Pero entonces, Hay a ver, otra, hay otra cosa que te iba a preguntar. Hay películas serie B, hay series serie B y hay. Entonces, cuando vos me decís cuando es mainstream, no es serie B, no se puede pues sí, tener lo en que pasa es que cuenta. yo creo que cuando la industria mete dinero y hacen este tipo de cosas, por ejemplo, a mí me parece que lo que hicieron con Stranger Things es Sí. coger una estética de la serie B y producirla mejor y todo eso, pero si uno a Stranger Things le baja un poquitico la producción, es básicamente las películas de pandillas que veíamos, ¿cierto? Por directores independientes en los 70s o los 80s, pues que ya es diferente Ujú. tener a Winona Ryder y a tener una producción de audio y unos efectos especiales buenísimos, pero esas intenciones ya las habíamos visto en los 80, entonces también como que redignifican un poquitico esa estética. A lo que la gente le gusta y lo que la gente disfruta mucho con ese tipo de producciones es eso, pues, o sea, como lo veo yo desde este punto de vista ¿Qué como países hay aplaudible. fuera de Estados Unidos? Y bueno, ya hablamos de Colombia, Estados Unidos, algo México. ¿Qué otro país tenés vos como en el radar de películas serie B? Que No, vos pues que hay digas, ya muchas hablamos de cosas, no, es que Ecuador, ¿no es cierto? Pues, no sé. es eh, Cuba, por ejemplo, hace poco, hace unos años, me llegó una película que se llamaba Juan de los Muertos. No sé si la has visto. no, 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 no. Una película buenísima. Hay una población zombie que se toma Cuba. Hay se vuelve zombie todo el mundo en Cuba. Y esta es la historia de Juan de los Muertos, un personaje que lo pintan así muy pintoresco, como el típico cubano que no quiere trabajar, que se la pasa tomando ron y montan un emprendimiento y se llamaba Juan de los Muertos, la oficina que montaron, y era prácticamente ayudarle a matar a las familias, a sus seres queridos que se volvían zombies. Ajá. Y es muy divertida porque los efectos no son tan chafos, la historia está buena. Y hoy en día, con todo lo que hay, ¿tiende a morir la serie B o no? Pues porque No, aquí hay más tecnología, no, ya vos yo puedas creo una que es película que, mucho más decente. yo creo que ahora los directores de cine son un poquitico más comprometidos, tienen más recursos, más tecnología. Veo que cada vez es menos, ahora todo el mundo ahora yo, por ejemplo, pues que fui profesor de audiovisuales tanto tiempo, ya no quise seguir haciendo eso, porque yo ya vengo siendo como de una vieja escuela, soy un viejo como muy pequeñicoso con ciertas exigencias técnicas y eso, y ahora todo el mundo con un celular ya se cree creador audiovisual, entonces veo que todo el mundo está ahora es como construyendo historias para TikTok, para Facebook y todo eso, y ya no hay narraciones largas, ya todo se tiene que contar en 2 El minutos, film tres minuto. minutos, sí, una cosa así. Que el film minuto es una cosa diferente, pero lo que vemos acá es eso pues también, o sea, el mundo está pues lleno de gente que quiere ser famosa y me parece chistoso, es un fenómeno que veo con el tema del celular. Entonces yo veo que la gente que está haciendo cine, y sobre todo aquí el cine suramericano, gente que está contando buenas historias, que les están haciendo buenos tratamientos, pero tenemos un problema de industria muy bravo ahí porque
ese tipo de producciones, algunas que pueden tener apalancamiento o no, pues es muy difícil que entren a los circuitos comerciales. Entonces, Pero sí de sería muy repente, pelle que el cine B se acabara. Porque es que no se uno, acaba, no se acaba hay porque más hay bueno gente, que una película bien no, mala. porque, no, es Pues, que hay gente muy loca y muy creativa. O sea, hay una película, no recuerdo ahora, creo que es alemana, que se llama Extrumer. También está ahí en YouTube. Esa se la recomiendo porque es una historia en un pueblito de Alemania, una ciudad pequeña. La historia de tres amigos que les da por montar una banda de rock, ¿ya? ujú. Y entonces les hacía falta baterista. Y entonces como que dicen, bueno, no, para que la banda sea famosa, necesitamos que el baterista sea alguien famoso. Y van y le Ah, tocan la puerta, y van y le tocan la puerta a un escritor muy famoso, y el hombre lo que ve ahí es la oportunidad de meterse en el mundo de ellos y sacar un libro como contando la historia. Y esa película pues no tiene es una película muy bien tratada, no está tan por la producción, pero sí tiene como esa herencia, como de cosas demoníacas, de posesiones, y tiene un cuento bien especial. O sea, ya comenzamos a hablar del cine de autor con otras miradas, en fin, que eso ya es otro tema. Román, Pero te hago una pregunta ya para ir cerrando. Calimán, ¿te la bueno, viste? Calimán, Es Calimán, la mexicana, ¿no? Que sí, sí, claro. no Es estoy que mal. los mexicanos son unos genios para hacer todo este tipo de cosas. O sea, pues han generado tendencia. ¿Usted se acuerda de una tendencia que hubo que era el cine picante? Sí, 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 O sea, sí. el cine Que, picante, Andrés García, gran exponente, si no estoy mal, ¿o ¿cierto? no? ¿No? Y había otros personajes Que tipo es como un soft porn de cine mexicano, ¿no? con humor. Con O sea, humor. humor con soft porn. Y creo que en Sí, Argentina sí. también hubo como exponentes de eso y todo. Pues, Porcel, o sea, había un si no montón de estoy cosas, mal. sí, sí, claro. Había Porcel, habían unos personajes tipo Capulina, también tuvo algunas películas de cine picante, ¿sí? No, México es muy interesante, hay muchos directores, hay una película muy serie B mexicana, ahora que hablamos de México, que se la recomiendo, que se llama Intrépidos Punks. Ah, yo, pero claro, claro, Intrépidos de mis Punks. favoritas. Y después sacaron la Demasiado segunda buena. parte, y sacaron la Intrépidos segunda Punk, parte, muy sí, buena. que era una especie No, 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 es la Mad verdad que Max, sí, sí, Mad sí, Max sí, a lo sí. mexicano, ¿sí? Sí, Y muy sacaron una buena. segunda parte que era la venganza de los punks, y está buenísimo, Verla, pues hay que porque es que, buscarla. Román, recomendaciones a toda la gente de Tiempo de Zancadillas. Una recomendación o dos de series B para terminar. Brain Dead, ¿Sí? eh, toda la Plan 9 from Outer Space de Ed Wood, Muerte Chunchurria, que se las recomendé Muerte hace un poquitico. chunchurros. Ahí está en YouTube, son películas que pueden ver en YouTube. Si quieren ver cosas así como muy divertidas, ya de repente si quieren ver monstruos y posesiones, se nos olvidaba, ¿sabes qué? Por ejemplo, películas que de repente no fueron tan serie B, pero que estaban en una línea delgadita entre que sí y que no. Gremlins 1, Ah, no, claro. Claro. Zappet, Sape, buenísimo. ¿sí? Con Y Scott Baio, si no estoy mal. Scott Baio, sí. Y Scott Baio. Heather Thomas. Y Heather Thomas. Heather Thomas. Y también hubo una película que se hizo que era la historia de Garbage Pail Kids, que es así, es una cosa así un poquito pues burda, hay muchas miasmas y mucha porquería ahí, esa también. Es Bueno, simplemente meterse en ese universo y disfrutar lo que se encuentre por ahí. Movie, ¿cuál? esta ¿Cuál es plataforma, Movie? Movie, la Sí, Movie ya. plataforma esta, Sí, sí, sí. ahí hay cantidad de cosas. La mujer, ahí tengo la mujer vampiro, hay un montón de cosas bien interesantes ahí. Han rescatado muy buenas cosas, las han colorizado y están ahí a 2 clics. Yo por lo menos ya dejé de ver Netflix, ahora estoy consumiendo el serie B que hay en Movie. También muy recomendado Perfecto. todo lo que encuentran allí. Román, entonces, mi recomendación, sí o sí, bueno, voy a adherir a la que vos dijiste, Intrépidos Punks. Buenísima, Ajá. muy buena. Y La Silla Satánica. Ah, eso Las es, sillas satánicas, está en YouTube, si no la han tumbado todavía debe estar ahí. es muy buena. Bueno, mis queridos amigos de Tiempo de Zancadillas, aquí tuvimos media hora muy entretenida sobre las series B, películas, recomendaciones. Nuevamente, muchísimas gracias. Aquí tuvimos un gran experto en el tema que tiene un océano de conocimientos con un sentimiento de profundidad. Román, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Un gusto poder servirles a todos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias.